Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición volver a conectarnos una vez más en este día precioso que el Señor nos ha regalado para estar siendo ministrados con la palabra. A todos los hermanos de la congregación, conéctense ahí, compártanse la transmisión también, hermanos, para que podamos ampliar más la plataforma, ¿verdad? Para que todos podamos ser edificados con la palabra del Señor. Ese es nuestro anhelo. Hermanos, en la mañana iniciamos un tema que relata o habla acerca de el servicio de Tiatira, de la iglesia de Tiatira. Tiatira es una iglesia de las 7 iglesias que el Señor le habla ahí en Apocalipsis y que reconoce su servicio. Le dice que él había visto, había observado, sabía acerca y también le había informado prácticamente del servicio de Tiatira. Y por eso vamos a darle una continuidad, porque el tema es bastante amplio, es bien grande, abundante. Entonces, no podemos abarcar todo, ¿verdad? Pero vamos a agarrar algunas ciertas cosas importantes que el Señor ponía en nuestro corazón para poderlas trasladar hacia su vida y que podamos aprender, ¿verdad? Entonces, comencemos, pero primero ayúdeme a orar ahí para que podamos hablar de parte del Señor y que el Espíritu Santo nos hable. Esa es la prioridad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de poder trasladar este mensaje, Señor, a tu pueblo. Con todo mi corazón yo te ruego, Padre, de que nos des esa palabra, Señor, de autoridad, con denuedo, Padre. Que traiga libertad, Señor, a todos aquellos que nos escuchan, Señor. Que se cumpla tu palabra, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús, consuélanos, edifícanos, Señor. Exhórtanos si fuere necesario. Te lo pedimos, Padre, por amor a tu nombre. Por favor, háblanos en esta hora, Señor. Háblanos que tus hijos escuchamos, Señor, tu voz. Estamos dispuestos, Señor, a escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy tenemos también el privilegio que nos honra con su presencia el hermano Breiner, ¿verdad? Y pues hoy vamos a estar compartiendo este tema que le hemos dado continuidad. Espero que sea de bendición. Mire, el servicio de Tiatira, parte 2. En Apocalipsis 2:19 aparece donde el Señor se refiere acerca del servicio de esta iglesia. Leamos lo que dice. Yo conozco, esta palabra conozco se refiere a reconocer, ver, comprender, informar o mirar. O sea que el Señor ha visto las obras de la iglesia de Tiatira, ha visto el amor de Tiatira, ha visto la fe de Tiatira, pero también ha visto el servicio de Tiatira y la perseverancia, desde luego, ¿verdad? Y que las obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, enfocándonos en el servicio, hoy vamos a hablar acerca de unos personajes muy hermosos que aparecen en la Biblia, para enfatizar lo del servicio. Vimos en la mañana, vimos muchas cosas acerca del servicio, el servicio de varios personajes en el Nuevo Testamento que reconocían acerca de la diaconía, ¿verdad? Que era referente a la diaconía. Pero en hebreo aparecen otras palabras que hablan acerca del servicio. Y aquí en Deuteronomios 10:12, la versión Palabra de Dios para Todos, mire lo que dice. Y aquí, ya sabes, Brainer, si tienes algo, ahí agrégate. Agrégate para que puedas ahí compartir. Y ahora Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente le dice que respetes al Señor tu Dios. Mire, respeta al Señor tu Dios. Esto es equivalente a teme al Señor tu Dios. Que vivas como Él dice. Que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, ya que es un mandamiento de parte de Dios, que le amemos y que le sirvamos.
Por eso es que está entrelazado con lo que le dice a la iglesia de Tiatira. Conozco tu amor y conozco tu servicio. Porque todo aquel que ama hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que le sirvamos. Entonces, para que no le sirvamos a otros dioses, entonces el Señor dice, sírvanme a mí, que yo soy el verdadero Dios. Entonces, si me amas, cumple mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es, sirvámosle, que le sirvamos. Entonces, ahora, la iglesia de Tiatira podemos ver que era una iglesia que le estaba sirviendo y estaba cumpliendo el mandamiento. Pero ahora nosotros que somos Israel también, el Señor nos pide y ese mandamiento se nos delega a nosotros, se nos comparte a nosotros. Hey, pueblo, debemos servirle al Señor. Debes servirle al Señor, debes ejercer esa diaconía que esos ministros hacían. El apóstol Pablo lo deja claro cómo es que funcionaban en su diaconía. Pero miremos ahora unos ejemplos claros acerca del servicio al Señor. En Génesis 26, 24, la versión Palabra de Dios para Todos dice: el Señor se le apareció esa noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Abraham. Aquí Dios le está hablando a Isaac. A Isaac le está diciendo: yo soy el Dios de tu padre, Abraham. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Te daré mi bendición y haré que tengas muchos descendientes descendientes por causa de mi siervo Abraham. Y aquí viene nuestro primer ejemplo, nuestro primer personaje en el cual vamos a estar meditando. El servicio de Abraham. Dios le da testimonio a Isaac y le dice: Abraham es mi siervo. ¿Te recuerdas? Hay un texto en el Nuevo Testamento que estaban discutiendo los fariseos con el Señor Jesucristo y le decían: nosotros a Abraham tenemos como nuestro padre. Y el Señor le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciera. Y entonces, una de las obras que Abraham hizo, que le sirvió a Dios. Entonces, ¿nosotros qué deberíamos ser como hijos de Abraham? Servirle a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, hermano. Con todo nuestro corazón. Sentimientos, voluntad, pensamientos, con todo eso quiere que el Señor le sirvamos a Él. Solamente a Él. Amén. Mire, en Génesis 18:3 dice, hermano: y dijo el Señor, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Entonces, aquí tenemos que explicar primero de qué se trata, ¿verdad? Aquí en el verso 18, en el capítulo 18, desde el verso 1, usted, hermano, puede estudiar ahí en su casa que el Señor recibió la visita de 3 personajes y uno de ellos era Jehová, era el Padre. Entonces, dice que se los encontró cuando se les acercaron a Abraham, salió y se postró ante ellos, reconociendo su autoridad. Y inmediatamente le dijo Señor. La palabra Señor aquí es Edom, en hebreo. Adom, que es una raíz que significa gobernar. Esta palabra Adom significa gobernar. Entonces, lo que Abraham estaba reconociendo aquí cuando encontró a estos 3 varones, que ellos tenían autoridad y que Jehová era el que gobernaba. El Padre era el que tenía la autoridad para gobernar, por eso lo llamaba Señor mío. Pero también Adom quiere decir soberano, controlador, sea humano o se le aplica a un humano o un divino, pero como Dios es divino, entonces el Padre era un gobernador de la vida de Abraham, porque a Abraham se le da a conocer como siervo. Le dice tu siervo, le dice tu siervo. Entonces, dueño quiere decir dueño, señor. También los hombres que empiezan, bueno, dejémoslo ahí. Quiere decir amo, dueño, señor. Eso es lo que quiere decir Adom. Amo, dueño y señor. Entonces, lo que Abraham estaba reconociendo acá, cuando le dice Señor mío, está diciendo: tú eres mi dueño. Tú eres mi amo. Pero ¿a quién se le dice amo? Sí, yo no le puedo decir a alguien amo
si yo no soy esclavo? No, no, yo no soy esclavo de nadie para decirle amo. Está bien, porque la libertad nos trajo el Señor. Pero ya que Él nos compró a nosotros, ahora venimos a ser propiedad de Él. Entonces Él viene siendo nuestro amo. Nuestro amo. Y es que ese es uno de los errores que Judas no reconoció en nuestro Señor Jesucristo. Lo reconoció como maestro. Lo reconoció como su rabí que le enseñaba. Pero no reconoció el señorío del Señor. Por eso no reconoció que él era dueño de la vida de Judas. Entonces, cuando el Señor sentado alrededor de sus discípulos, él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y unos decían, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Todos. Y así se preguntaron sucesivamente. Pero de repente llega Judas, la bolita, la pelota le toca a Judas. Y Judas dice, ¿seré yo maestro? O sea, te reconozco como mi maestro, pero mi Señor, a mí no me gobierna ni mi esposa, ni mi mamá, ni mi papá. Qué bárbaro, ¿verdad? Y entonces eso lo inclinó, como al no reconocer señorío, entonces lo hizo susceptible, lo hizo sensible a la tentación de poderlo traicionar. Sí, de venderse básicamente, ¿no? Sí se vendió, porque no reconocía el señorío del Señor. Entonces, reconocer señorío quiere decir, reconozco que yo ya no me debo a mí mismo. Ya mi voluntad se la he dado a alguien más. Oh, sí, y exactamente ahí, mira, porque en el punto que mirábamos en Deuteronomio es que decía con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu alma. Y según lo hemos estudiado y hemos sido enseñados que pues en el alma se sientan todas las emociones, los sentimientos, ¿no? Entonces, bien interesante porque incluso con todas nuestras emociones, nuestros sentimientos así humanos, ahí en eso también lo podemos usar para servir como un servicio que nosotros nos estemos presentando delante de Dios. Y pues me parecía interesante eso. Sí, así es. Y mira, si le amamos, si le queremos, mira, servirle al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra alma, implica lo que tú has dicho, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Entonces, tenemos que aprender a pensar solamente, mira, es que una persona que es considerado siervo vive para servir. Vive para servir. Toda la vida anda pensando en servir. Si a él no lo ponen a servir, siente que le están cortando las alas. Siente que lo apaga. Estoy en disciplina. ¿Será que me vieron algo? Hice algo malo. Porque tus pensamientos están inclinados en el servir. Y también porque ya, primero, la voluntad la tiene que rendir. Sí. Y cuando rendir la voluntad al servirle al Señor, implican, aunque a veces no quiera, aunque a veces no desee, aunque a veces no piense, pero mi voluntad, si la he rendido al servicio del Señor, voy a aprender a andar pensando en servir. Y una vez ahí se cumple cuando le dicen Romanos, renueven su manera de pensar, que cambie su manera de pensar. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a pensar es servirle al Señor, servirle al Señor. Una de las dificultades de las personas que no le sirven al Señor es porque no piensan en el servirle al Señor. Entonces tiene que meterse esa mentalidad. Yo nací para servir, vivo para servirle. Y el Señor quiere que le sirva, así que le voy a servir. Y cuando empiece a inclinar y agarrar esa disciplina, va a empezar a amar el servicio. Y amar, amar, amar hasta que se va a sentir incompleto si no sirve. Sí, exacto, como que la misma disciplina nos va a llevar a tener un servicio con excelencia, porque ya vamos a estar enseñados, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de alma mía, se me venía de alma, ¿no? Se me venía a la mente porque a veces quizás nosotros en nuestras emociones, en nuestra mente, no queremos hacerlo. Y se me venía a la mente el pasaje de uno de los salmos donde David decía, alma mía, alaba a Jehová, decía, alaba. Y ahí, como estábamos viendo
cuando estábamos estudiando, y que también eso, servicio incluye adoración también. Entonces muchas veces nosotros nos podemos sentir de que no lo queremos en nuestra alma, que no es necesario. Pero nosotros, como bien lo decíamos, ¿no? Que meditar y cargar en nuestra mente. Y mientras hacemos eso, vamos a llenar a nuestro espíritu. Y ya teniendo fuerza en nuestro espíritu, vamos a doblegar a nuestra alma. Pero eso tiene que ser entre nosotros mismos, no, porque Dios no va a doblegar a nadie a la fuerza, ni lo va a tener sirviendo a la fuerza. Porque ya es decisión propia de uno, y me parecía interesante eso. Era que puedes ver un ejemplo en la naturaleza. Por ejemplo, cuando uno de los Arquipo que aparece ahí, que el Señor le dice, de los que vimos en de hoy, en la mañana, le dijimos, Dios, a través del apóstol Pablo, le está diciendo a Arquipo, ejerce tu diaconía, ejerce tu ministerio, lo que el Señor te ha llamado. Y Arquipo es el que doblega caballos, eso significa ahí, el que doma caballos. Eso significa el nombre. Pero cuando lo ves así, los asnos, los camellos, los bueyes, todo ese tipo de animales, incluso los caballos, son de utilidad para un personaje siempre, ¿verdad? Para su dueño, Entonces, para el propietario. Entonces, son figura de un servicio que ejercen, por ejemplo, los bueyes. Ellos sirven, son figura de los ministros también, que son siervos del Señor y están para servir. Para eso están los bueyes, comen y sirven, comen y trabajan, comen y sirven a su Señor. Pero ese buey no nació con la capacidad de servir. Sí, exacto. Fue hecho para servir, sí, pero tuvo que ser enseñado, domado, adiestrado primero, hasta que él pudiera aprender a servir. Sí, hasta que ya tantos videos que se miran ahí, ¿no? Como estabas mencionando eso de animalitos, que hay a veces de tanto que le han enseñado, ya hasta ellos mismos hacen la cosa ya que nace de ellos. Si no podemos ver así poniendo ejemplo de los animalitos, ¿no? Estaba viendo la vez pasada que había un caballito, que el dueño que lo montaba era inválido y él andaba en silla de ruedas. Y estaban dando el ejemplo, ¿no? De cómo era el caballo bien servicial, digamos. Porque el señor se tiró de su silla de ruedas. Y el mismo caballo que iba al lado de él le empezó a jalar así con la trompa, ¿no? A jalarle la ropa que él cargaba para que se pudiera enderezar más o menos. Y ya después, porque él estaba paralítico de las piernas, ¿no? Pero ya después, como no se podía levantar, obviamente, el caballo le enseñaron. Pero ya después nadie le estaba diciendo, eso es lo que vamos. De que él se tiró. Y entonces ya se tiró de una vez así, acostado, literalmente. Y vino el señor, solo se agarraba ya de los mechones del caballo. Y ya donde él se agarraba, el caballo se volvía a parar. Y el hombre quedaba sobre el caballo, ya arriba de él. Fue enseñado, fue adiestrado desde pequeños, ¿verdad? Y en la Biblia hay un principio también de que al buey joven lo tenían que poner con un buey viejo para que aprendiera a ejercer su función, ¿verdad? De arar la tierra. Todo aquel que sirve también necesita ayuda primero para aprender, necesita ver, necesita ser enseñado para aprender a ejercer esa diaconía que aparece en la iglesia de Tiatira. Entonces, vemos acá, Abraham reconoce al Señor como su Señor y entonces le implora, no pases de largo junto a tu siervo. Le dice, Señor, yo soy tu siervo, no pases de largo, no me pases desapercibido. Y esto me lleva mucho la atención porque también el Señor le escuchó y empezó a establecer una comunicación con él, dándonos a entender lo que pasa en Apocalipsis. Dice que en el principio la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dársela a conocer a sus siervos. Porque cuando uno llega a esa estatura de siervo, Dios desata una revelación sobre uno, sobre esa iglesia de Tiatira, porque Dios conocía, había visto su servicio, la consideraba como sierva, una iglesia servicial, una iglesia que sabía lo que era el servir al Señor, eran siervos del Señor verdaderamente, legítimamente del Señor, porque ahora a cualquiera se le dice siervo a veces. Entonces, porque una iglesia que desata la bendición
la revelación de la palabra del Señor sobre esa casa. Una casa como Josué, cuando le dijo al pueblo de Israel, yo no sé ustedes, pero decidan ahora mismo a quién le van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa casa, cuando alguien se dispone en esa casa a servirle al Señor, se desata revelación sobre esa Sí, casa. sí. E incluso hasta los inconversos pueden llegar a reconocer al Señor. Sí. Está bien interesante, fíjate que, porque así como ahorita que estabas hablando de revelación, se me vino porque acá, mira, ahí donde mismo en el verso 2 y dice, y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Las puertas sirven para pasarnos de una dimensión a otra dimensión. Recuerdo una enseñanza que tú nos dabas sobre eso, las puertas, que hay llaves y todo. Porque si no tiene una puerta a una casa, ¿cómo va a entrar? Es para pasar de una dimensión a otra dimensión. Y viene, va, que dice que Jesús, que Él es la puerta. Imagínate, entonces pasó sobre la puerta, pasó por la puerta que es Jesús, de una dimensión a otra dimensión. Y salió al encuentro de su Señor. Es que los siervos tienen una actitud que se les nota, hombre. Se les nota. Y aquí vamos a ver la actitud que Abraham hizo cuando se presentó ante su Señor. Miremos, dice que, ¿verdad? Que, bueno, estaba hablando de que cuando le dice, no pases de largo junto a tu siervo. Es la palabra aquí remarcada con azul, mire, tu siervo. Es la palabra H, la palabra hebrea 5650, que quiere decir Eved. Eved. Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia. Muchas veces. Eved aparece como 560 y algo, 63, 64 por ahí, veces en la Biblia. Y eso es solamente en el Antiguo Testamento, para describir el tipo de siervo o de siervo que representa esta palabra. Mire, Eved quiere decir, es una palabra compuesta, viene de una palabra que viene de la palabra 5647, que quiere decir siervo. Eved quiere decir siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo. Entonces, si quiere decir esclavo, lo que el Señor le estaba diciendo, lo que se puede interpretar cuando le dijo al Señor, no pases de largo ante tu siervo. Lo que le está diciendo, no pases de largo ante tu esclavo. Soy tu esclavo, tú eres mi dueño. Por eso es que te reconozco como mi Señor, como mi dueño. Y la palabra de la cual se deriva también esta palabra Eved, es la 5647, que quiere decir abad, con abad. Entonces, mire lo que significa. Raíz primitiva, que quiere decir trabajar en todo sentido. Solo de lo que se interpreta acá y lo que significa acá siervo, pudiéramos completar el mensaje. Trabajar en doble sentido. Perdón, en todo sentido. Entonces, lo que quiere decir que un siervo siempre está dispuesto a trabajar. Siempre. En todo sentido, en todo tiempo también. Y en todo tipo de trabajo. Que le ponga su señor, que le ponga su amo. Entonces, el problema que a veces tenemos en las congregaciones, que nosotros no estamos dispuestos, o algunos no están dispuestos, de trabajar en toda la labor que le pongan, le encomiende. Por ejemplo, a algunos sí les gusta el privilegio arriba, en el altar, pero no le gusta ir a lavar los baños. Entonces, lo que tenemos que hacer en una iglesia para que funcione es rotarlos. Bueno, ahora tú vas a servir arriba, pero ahora tú vas a servir abajo también. Porque tú eres un siervo. No, es que yo soy solamente salvista. No, tú eres un siervo. Que una de tu diaconía es la alabanza. Pero como siervo tienes que estar dispuesto a trabajar en todo lugar. Tú eres un siervo, tu diaconía, la alabanza, pero también tienes que ejercer otras cosas. Y estar dispuesto en todo momento. Por eso es que el Señor les decía,
era difícil seguir al Señor. Seguir al Señor tenía que el que se iba a seguir al Señor, el que iba a servirle como discípulo, de una vez tenía que agarrar su cruz y cargarla. Porque vas a tener que morir. Pero ahora, ¿cómo nos vamos a llamar siervos si tenemos como prioridades otras cosas? ¿Cómo nos vamos a llamar siervos si como prioridad tenemos las cosas seculares? Yo no le voy a decir que no estudie, que no se prepare, porque si se prepara, mejor va a servir. Pero que eso no sea un obstáculo también para que usted deje de servirle al Señor. Hermano, el siervo vive para servir y se goza en el servicio. Por implícito, servir quiere decir también arar, cultivar, causalmente, esclavizar. Esclavizar. Es un esclavo. Es un esclavo. Pero ese esclavo no está obligado, sino que vemos el ejemplo de cómo estaban los esclavos de antes para aplicarlo a nosotros y darles el sentido espiritual. Este tipo de esclavo es como el apóstol Pablo lo dijo, que él era esclavo de Jesucristo porque él ya lo había comprado. O sea que él se debía al Señor y vivía para el Señor. Estaba dispuesto a dar su vida si fuera necesario por la causa de Cristo. Pero él se llamaba esclavo por amor. Era un esclavo por amor. Era un esclavo que se enamoró. Le dieron su carta de libertad. En el Antiguo Testamento también había un esclavo que si cumplía todo su tiempo había casado y había tenido hijos en la casa de su señor, pero le habían dado ya su carta de libertad. Y él se ponía a pensar, bueno, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos acá en la casa. Entonces, y es más, mi amo también me atiende bien, es bueno. ¿Para qué me voy a ir? Entonces mejor le sirvo por amor. Ya no estoy obligado, ese le llamaba un esclavo por amor. Entonces iban y le perforaban su oreja. Y esa era una señal de que legítimamente, judicialmente, se había convertido en un esclavo por amor, no por obligación, sino por amor. Sí, y eso es lo que nosotros debemos adquirir. Ay, pero es que nosotros a veces pensamos en otras cosas todavía. No, que hoy no puedo servir porque me visitó Julano de tal. No, que hoy no puedo servir porque tengo que planchar. No, que hoy no puedo servir porque tengo que lavar. No, que todavía le falta. Todavía nos falta. No, y bien interesante la anécdota esa. Sí, ya la había escuchado, yo también, pero me parecía interesante porque le hacían una perforación en la orejita. Ya viene entonces nosotros cuando venimos y tenemos la intención, Dios ve nuestra intención de nuestro corazón, ¿no? Y decidimos hacernos servidores de Él. Va a llegar en un punto también donde Él nos va a perforar aquí en la orejita. ¿Por qué la orejita? Porque con la orejita oímos, ¿no? Estábamos escuchando la vez pasada en el discipulado que nos dabas que tenía oído de discípulo. Entonces también, ¿por qué? Porque ya le perforaba la orejita. Esa es señal de que ya vamos a escuchar la voz de Dios. O sea, solo para abrir nuestros oídos para que escuchemos la voz de Él. Y nos vayamos hagámoslo todo lo que Él nos dice y lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios también. Esto es tremendo, esto es tremendo. Muy, muy, muy lindo. Pero ahora mira, que adorar, si muchos nos preguntaran, ¿verdad? Pastor, ¿cómo le puedo servir al Señor si ahora las iglesias no estamos congregándonos presencialmente? Entonces, ¿cómo yo le puedo servir al Señor? Pero es que servirle al Señor no precisamente o no solamente se trata de ponerse a barrer la iglesia, trapear la iglesia, pasar la vacuum en la iglesia, darle la bienvenida a los hermanos. Ese no solamente se trata el servicio. Servir también, esta palabra que es abad,
se puede traducir e interpretar también adorar. Entonces, el servicio de un siervo del Señor o de una iglesia también conlleva la adoración. Es una iglesia que sabe adorar. Una iglesia que sabe adorar y adora al Señor es una iglesia que le sirve al Señor. Pero ahora tenemos el punto de que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, donde 2 o 3 se congreguen, ahí está el Señor. Si en tu casa te reúnes con tu familia a adorar al Señor, ahí estás sirviéndole al Señor. Ahí estás adorando al Señor. Pero también hablaba de cultivar, porque alguien que está sirviendo al Señor lo que hace es cultivar. Es como quien cultiva una viña. Estaba hablando con mi esposa, es como alguien que cultiva una vid, una viña. Entonces, mirábamos de que el Señor dice eso también, que cómo nos vamos a poder a poner a cuidar viñas ajenas si la nuestra la descuidamos primero. Entonces, ¿cómo le servimos al Señor primero? Aprendiendo, sirviéndole a nuestra familia primero, cuidando a nuestra familia. Ahí le estamos sirviendo al Señor. Es decir, ahora el Señor nos concedió el privilegio de ser padres con mi esposa. Entonces, cuidando a nuestra pequeña Keren, es una manera, instruyéndola en el camino, enseñándole en el camino, enseñándole a buscar al Señor, es una manera de servirle a Dios. Porque ahí estamos cultivando un alma para el Señor. Entonces, y adorar también conlleva, ¿verdad? Servicio. Arar, culto, esclava, honrar. Este es otro punto interesante porque honrar, la honra, el Señor demanda honra, por ejemplo, en Malaquías. Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Porque cuando habla de honrar, la palabra del Señor habla de respetar, desde luego, también de ayudarlo en tiempos de necesidad o proceder o ofrendarle o darle una ofrenda. Habla de dar algo también, el honrar. Entonces, de obedecer también habla. Entonces, cuando nosotros obedecemos para honrar al Señor, cuando le ofrendamos para honrar a nuestro Señor, cuando nos damos a nosotros mismos para honrar al Señor también, ahí estamos sirviéndole al Señor. Cuando tú estás dando una ofrenda al Señor, estás dando tus diezmos, ahí estás sirviendo al Señor también. Porque servir implica también honrar. Entonces ahora tenemos labrar, ministrar, prestar. Prestar. Y a esta palabra prestar, eso también quiere decir también servir, mira. Porque alguien que a Jehová la Biblia dice que al pobre le da, el que le da al pobre, a Jehová le presta. Entonces, cuando le das al pobre una limosna, le estás sirviendo al Señor. Estás sirviendo al Señor. Sujetar, cuando te estás sujetando al Señor, cuando te sujetas al Señor, obedeces al Señor, obedeces a sus autoridades, ahí le estás sirviendo al Señor. Pero tú puedes servir en la iglesia, en el templo, pero si no te sujetas al Señor, no, tu servicio no está siendo completo. Sí, amén. Y incluso aunque si no nos sujetamos a las autoridades que Él ha puesto en los templos también. Porque basándonos al ejemplo que dio, ¿no? Cuando envió a sus discípulos, si a ustedes los recibieren, a mí me recibieren también. Allá entonces trayéndolos acá y aplicándolo acá, si a ustedes se sujetaren en servir, entonces me lo están haciendo a mí también. Sí, porque en la mañana vimos que la diaconía era administrada o era ¿cómo se lo digo? Confirmada por un ministro. Era un desempeño dado de parte de Dios, pero a través de un ministro. Era un ministerio a través de un ministro. Entonces, y también como yo ejerza esa sujeción, va a estar siendo válido, va a estar testificando o va a estar yo confirmando de que realmente estoy dándole un buen servicio a Dios o no. Entonces, miremos. Sigamos aquí en Abraham porque ya nos tardamos bastante.
Mire, en Génesis 18:4 dice que se traiga un poco de agua. Porque mire lo que, bueno, regresemos tantito. Dios le dijo, no te vayas de largo. Bueno, Abraham le dijo al Señor, no vayas de largo. Si veniste acá, yo soy tu siervo y permíteme servirte. Se lo estoy interpretando, ¿verdad? Entonces, le dijo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies. Si es lo que quería, y reposad bajo el árbol. Entonces, lo que le quería Abraham era lavarle los pies al Señor. Lavarle los pies al Padre. Entonces, esto lo vemos también que aparece en Juan 13:14. En la versión Palabra de Dios para Todos, lo pusimos acá. Yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies. Así pues, deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, dice él. Entonces, si nosotros debemos imitar el servicio de Abraham, queremos nosotros lavarle los pies al Señor también, así como Abraham lo hizo. Pero ¿cómo le lavamos los pies a Dios? Lavándole los pies a los hermanos, al prójimo, al que lo necesita, al que se los ha ensuciado. Entonces, esto concuerda con lo que dice Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Y qué fue lo que hizo acá? ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Si había uno con hambre, le daban de comer. Si alguno tenía sed, le daban de beber. Si alguno era forastero, lo recibían en casa, le daban ayuda. Si estaba desnudo, lo vestían. Si estaba enfermo, lo visitaban. Si estaba en la cárcel, venían a ellos y los consolaban, los visitaban también. Entonces el Señor dice, si esto hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. De ahí podemos tomar el principio entonces. Si nosotros le lavamos los pies a nuestros hermanos, le estamos lavando los pies al Señor. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor, cuerpo místico del Señor Jesús. Porque Él dice que Él es la cabeza y Cristo es Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, cuando le lavamos los pies a nuestros hermanos, ayudamos a nuestros hermanos y ministramos esta hermosa enseñanza en ellos aplicada, le estamos lavando los pies al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros nos lavamos los pies? Nos lavamos los pies porque los pies es lo que uno se ensucia cuando anda en el mundo, ¿verdad? Es más, el apóstol Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, Señor. A mí no me vas a lavar los pies. Yo te los debería lavar a ti. Y entonces el Señor le dice, no, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo, no, Señor, báñame completo, lávame todo, las manos y todo. Entonces el Señor le dice, no, porque el que ha sido lavado, bañado, no necesita solamente lavarse los pies. Entonces, porque andamos en el mundo, ya somos hijos, ya somos salvos, pero nos ensuciamos los pies con polvo. Nos ensuciamos porque estamos en el mundo, somos humanos. Esa es parte de la debilidad nuestra, que somos humanos. Somos seres espirituales, pero todavía habitamos en un tabernáculo humano, terrenal acá. Entonces, andamos caminando y de repente, ¡ay! Me ensucié los pies. Entonces necesitamos la ayuda de un siervo. Y dice, bueno, no lo voy a criticar, sino que le voy a servir. Le voy a dejar esos pies bien limpiecitos con la administración de la palabra. Esto no implica lo literal. Porque lo literal, ¿qué me vale? ¿Qué me vale eso no literal? Nada. Porque, es más, me los lavo yo solos. Pero está hablando acerca el Señor le dice a sus discípulos, entre ustedes ministrense, entre ustedes lávense los pies. Esas manchas que reciben del mundo en su alma, en su carne, ministrensela con la palabra. Sí. Con la palabra, porque el agua es la palabra, ¿verdad? Sí, bien interesante porque como tú decías, no de verlo de una forma literal, ¿verdad? Sino que, porque yo me imagino, ¿va?, que se refiere a nuestros pies,
porque ese es el punto de contacto que nosotros tenemos con lo terrenal. Imagínate, entonces si ya lo traemos, si lo miramos de otra manera, ya sería así como en nuestra alma, porque nuestra alma es aquella que nos lleva más a hacer lo que el mundo le gusta, pues. Entonces, ese es un trato, es como una administración, administrense unos a otros. Pero ya sería otro, como decía, otros 20 pesos, pero porque ahí ya tendría que venir qué tipo de administraciones, ¿verdad? Y no con cualquiera. Porque ahí más adelante vamos a ver que menciona árboles también, y pues en la Biblia a Dios nos compara con árboles también a nosotros. Exacto. Es que este Edom, perdón, no es Edom, Ebed, este siervo Ebed, o sea, o este Ebed con el cual se le puede, lava los pies. El siervo Ebed lava los pies. Pero es un siervo. Tiene que ser un siervo. Aquel que no es siervo, y es como decirte, ¿dejarías tú que la esposa que tiene que una esposa de un doctor, que su profesión tal vez es maestra de educación? Entonces, pero tú tienes un problema, que el Señor no lo permita, pero es decir, yo tengo un problema, en el corazón. Necesito una cirugía al corazón abierto. Entonces, pero llego a la clínica y no está el doctor, solo está la esposa. ¿Será que me puede a mí lavar, o hacer la cirugía del corazón ella? ¿Verdad que no? No, solo porque es la esposa del doctor. Sí, pero ella no es autorizada oficialmente para poder hacer esa cirugía. Y además no tiene conocimiento también. Entonces la administración, solo la administración a lavarle los pies a los hermanos, solo la pueden hacer aquellos que están autorizados y que son siervos del Señor. Conocen señorío, como Que hizo Abraham. reconocen señorío, exacto. Sí, por eso decía la Biblia, como estábamos viendo en día, que Dios está sobre todos dioses, ¿no? Que Dios es el Dios sobre todos los dioses, pero lo tenía con D mayúscula, refiriéndose a Dios, el creador, ¿verdad? Y dioses ya con D minúscula, ya refiriéndose a como, por así ponerlo, ¿no? Presidentes o ya personas que él ha puesto en un cargo mayor, ¿verdad? Son sus hijos, aquellos que él ha determinado, los hijos de Dios. Que él les ha, también, ¿verdad? Tienen de su naturaleza, de la naturaleza de Dios también en ellos ya. Entonces, miremos acá. Sigamos viendo la actitud de Abraham. Ay, hermano, ya cuando nos falta un poquito. Mire, el 18:5. Dice, y yo traeré un pedazo. Primero lo que ofreció el siervo Abraham, lavarle los pies al Señor, ¿verdad? Ya vimos qué significa. Luego le dice, traeré un pedazo de pan para que os alimentéis. Y después sigáis adelante. Pues que habéis visitado a puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Entonces, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces, primero, así rapidito, mire lo que el siervo ofrece, pan. El siervo ofrece pan como alimento. Y lo que le está diciendo, ese pan, mira, hay otra versión que en el verso 5 acá, le dice, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Esta es la Reina Valera, 1960. Sustentad vuestro corazón. O sea que el pan que el siervo ofrece sustenta el corazón de aquellos que lo reciben. No es pan cualquiera. Y el pan aquí es equivalente a la palabra. Mira, los pies se lavan con agua, la palabra del Señor. Y el pan que ofrece el siervo acá también es pan procesado, pan ya preparado, que representa palabra de Dios. Entonces, este alimento, le dice el Señor, este pedazo de pan
será de alimento para que los fortalezca, pero para que fortalezcan su corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Mire que no se le negó Dios. Porque Dios sabe que los siervos tienen capacidad de dar un pan, un alimento que sustenta el corazón de los hermanos. Y el Señor te envía personas. Sí. El Señor te envía. ¿Y por qué? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué yo alimento? ¿Por qué estos solo necesitados vienen a mí? ¿Por qué solo bien problemados vienen a mí? Nos miramos como un David, ¿no? Cuando entró a la cueva, que ahí le llegaron todos aquellos de gran calibre, que estaban en amarguras de espíritu, endeudados, dice. Y fíjate que estaba mirándolo así porque ya después salieron de él valientes, dice, valientes. Entonces ahí, ¿qué les enseñaría David de ahí, estando en la cueva? Los ministró, les lavó los pies, les dio pan. Les dio pan y este pan sustentó su corazón. El corazón de ellos sustentó sus pensamientos, su voluntad y sus sentimientos. Los puso bien en orden. Sí, lo podemos ver más adelante, que en una ocasión él dijo, ¿a quién me diera a beber de la fuente que está en Belén? Dice. Imagínate, pero para llegar allá tenían que pasar por la ciudad de los filisteos y todo eso. Y solo de los valientes que él tenía, y agarraron su espada y se fueron, pasaron en medio de la ciudad de los filisteos y todo, ya estaban doblegados, total, literalmente. Ya estaban bien enseñados. Y mirándolo así, porque, bueno, esto se me venía ahorita aquí, que porque David vivió en el tiempo del sacerdote, del sacerdocio levítico, ¿no? Pero él, entre paréntesis, también vivió el sacerdote de Melquisedec, el cual vivió Abraham también. El sacerdocio, sí, pues tiene una conexión linda. Miremos aquí porque al tiempo ya nos avanzó. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. El pan que ofrece el sacerdote, no el sacerdote, sino que este siervo, el siervo Ebed, sustenta el corazón de aquel que lo necesita. Por eso es que cuando para ejercer, se me va el nombre, pero al apóstol Pablo lo visitó un siervo que dice que solo su visita le dio aliento a su espíritu. Sí. Porque es la diaconía que él ejercía daba aliento a su espíritu. Eso está tremendo. Entonces, sigamos viendo acá, hermano, la actitud del servicio de Abraham. Génesis 18:5, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas. Y puse diferentes versiones acá. Hay otra versión, la Biblia Pueblo de Dios, dice: mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas. O sea, aquel que no tenía fuerzas, cuando recibió la administración de un siervo, repararon sus fuerzas. Los siervos reparan la fuerza de los que no tienen ninguna. Sí. ¿Cómo es que el Señor aumenta las fuerzas de aquel que no tiene ninguna? Es porque reciben el pan que los siervos preparan. Sí. Diga, el débil fuerte soy, hay una parte que dice... Al débil fuerte soy, pero esa administración, el pan te fortalece, el pan es el que te da la fuerza. Y no los ángeles, el ángel que visitó a Elías cuando estaba bajo el enebro y que quería morir Elías. Decía, yo quiero morir, ya no quiero la vida, ¿para qué? Yo no soy mejor que mis padres. Y se puso ahí en el enebro ya, preparado para morir. De repente llega un ángel, ¿y qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da? Pan. Pan. Y bien interesante porque ya lo leí, si no estoy mal, pero ahí búsquelo usted, está en Segunda de Reyes, si no estoy mal. Porque dice que cuando comió eso, caminó, si no estoy mal, 40 días y 40 noches. Sí. Imagínate, ¿qué pan, dijera así, mirándolo así, nos va a hacer, qué atleta, ya ven los atletas que según se cuidan así, que su dieta y todo, pero nunca han hecho nada de eso. Y mirándolo y trayéndolo otra vez al lado espiritual, ¿verdad? Fue que le dio una
una fuerza a su alma, a su espíritu. Ahí sí que hasta su cuerpo, porque no dice que, y se descansó, y se cansó, y tuvo su break ahí, ya después siguió. No, directamente caminó y siguió sin cesar, sin descansar, 40 días y 40 noches. Lo fortaleció a tal punto que fue a reconocer su sucesor, a ungir a otro, a hacer la labor del Señor Sí, todavía. y dices que llegó al monte de Dios, dice. ¿Hasta dónde lo llevó ese? Hasta ser arrebatado. Hasta ser Sí, porque ahí arrebatado. fue donde fue arrebatado. Sí, está La, tremendo eso. la comida que nosotros vamos a escuchar de los siervos del Señor van a dar la fuerza para poder prepararnos y caminar este último recorrido hasta llegar al arrebatamiento. Que valga la redundancia, ¿no? Ya estamos cerca. Estamos cerca, cerca. Entonces, miremos. Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara. Sara era la esposa de Abraham. Y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina. Amásala y haz tortas de pan. Mire que este siervo él no hacía todo el trabajo. También involucraba a su familia, involucraba a su casa. Y aquí para hacer la torta involucró a su esposa. Miremos, el verso 7. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado. Se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. La comida, un becerrito ahí que le hizo como una ofrenda al Señor. Le dio harina, le dio becerro, involucró a toda su familia. ¿Sí puedes ver ahí? Sí, se me estaba viniendo, mira que ya nos tardamos, pero está tremendo, ¿no? Porque aquí en el versículo 5 nos dice, y trae un bocado de pan y sustentad a vuestro corazones, dice, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Entonces fíjate, porque si lo vemos aquí del ámbito que él era Dios el que se le había presentado, el Señor el que se le había presentado, pues él es el Señor de señores. En sí, si lo miramos, él no necesita nada de alimento ni de comida así, pero se acercó a él para ver su servicio. Entonces Dios se nos está acercando y él lo que quiere en sí en nosotros es ver nuestro servicio. Amén. Y aquí estabas tú hablando que le fue a decir a su esposa y a su siervo y ahí incluyó toda su casa. Entonces él lo que quiere ver es, Dios lo que nos está diciendo ahorita, ¿no? Es que él quiere ver nuestro servicio individualmente, ¿no? Así como los que son padres, ¿no? Que cómo están sirviendo y ya los que tienen una delegación, por así decirlo, cómo están sirviendo y también como familia, cómo estamos sirviendo. Porque recordemos que las familias están compuestas, la sociedad está compuesta por familia. Entonces, y esas familias están regadas. Entonces la iglesia está regada también. Y nosotros de ahí, Dios nos está diciendo que cómo estamos sirviendo. No son precisamente en el templo, porque ahorita en el templo no, lamentablemente no nos podemos reunir, pero donde estamos ahorita. Sí. Nuestro servicio, ¿cómo va a ser ahorita? Definitivamente. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro servicio en casa? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro servicio en la sociedad como familia, verdad? Sí, imagínate. Tremendo. Entonces, en Génesis 18:8 le dice, la versión lenguaje sencillo, además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol. Nos faltó otro personaje que tenemos acá, hermano. Le digo me faltó porque ya vamos a ir cerrando, porque ya el tiempo nos avanzó. Que teníamos a José también para ver. Pero terminemos aquí con Abraham. Le dio torta preparada por su esposa Sara. Les dio cordero preparado por su siervo. Le lavó los pies. Y ahora le dio mantequilla y leche.
Mantequilla de leche. Entonces, la mantequilla es la crema. Yo me acuerdo que para sacar la crema se deja reposar. La leche se deja reposar. La leche recién sacada se deja reposar en un balde y después como que crea algo por arriba, como una capa. Y vienen los que sacan esa crema, empiezan a sacar solo la capa que está encima. Y la leche queda abajo todavía, pero suelta una capa. Y esa es la mantequilla. Entonces, cuando usted traduce esta palabra mantequilla al hebreo, de cierta manera tiene una cercanía con lo que dice muralla, porque es como una capa que protege la leche. Pero cuando lo vemos, la mantequilla o la leche, la mantequilla proviene de la leche, desde luego, ¿verdad? Esa es su sustancia natural. Pero mire, la leche habla de la Biblia también, la Biblia habla de la palabra también. Habla de un alimento para los bebés. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a los siervos Eben, le estaba lavando los pies, lavarle los pies del Señor, el siervo lava los pies a la iglesia de Jesucristo y así le está lavando los pies al Señor. Le da pan, le da palabra a los que los oyen, a los necesitados, y ese sustenta el corazón de los necesitados, y así es como sustenta el corazón de Dios también. Entonces también ahora les da cordero. Les da un cordero, que ese cordero lo tuvieron que sacrificar. Entonces les da un mensaje evangelístico, un mensaje de ánimo al pueblo. Y ahí está sirviendo, ahí está ejerciendo su servicio ese siervo Eben. Y ahora aquí le da leche. Le está dando leche, palabra para los recién nacidos, los recién convertidos. Y cuando está enseñando, está discipulando, está instruyendo, está bautizando, ahí está dándoles leche. Porque en el bautismo ahí están las primeras lechitas que se le dan a uno, las clases de bautismo, las primeras pachitas que le dan a uno, ¿verdad? Yo me recuerdo ahorita mi nena cuando nació, tenía unas dificultades recién nacida, tenía unas dificultades para comer, no estaba comiendo bien. Entonces hasta se empezó a enfermar un poquito, empezó a tener complicaciones. Entonces la leche es necesario que haya en una iglesia y quien la dé, ese es un siervo. El que da esa leche, ese es un siervo. Está ministrando una diaconía para aquellos que les está sirviendo. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. Y aquí podemos ver la actitud de un siervo, atento para servirles, dispuesto siempre para servirle, en todo momento listo para servir. Lo que mi Señor quiera, y parado, dispuesto, como los soldados, ¿verdad? A la par, cuando se ven ahí los desfiles del presidente, y siempre a la par hay un soldado ahí, bien firme, dispuesto. ¿Qué es lo que quiere? Para protegerlo, para ayudarlo, para hacer los mandados si fuera necesario, ¿verdad? Sí, amén. No, con eso que venías tú y hablabas de la mantequilla, se me venía que era como murallas. Y habla la Biblia leyendo yo, no recuerdo precisamente el libro, ¿verdad? Pero ahí está, yo sé que ahí está, yo lo he leído. Y dice que cuando él estaba dándole juicio a las naciones, y cuando venía ese juicio decía, destruiré las murallas, encenderé las murallas, las murallas, las murallas. Y trayéndolo aquí que la mantequilla, decías tú que se refería también en cierta parte a una muralla. Entonces fíjate que trayéndolo otra vez aquí, implacándolo acá en el servicio de Abraham, él ya le había dado hasta lo que le estorbaba, los impedimentos que en sí tuviera, ya se los había hasta dado al Señor también. Entonces, todo se había dado a Abraham como siervo, todo completo. Así que no hay excusas pues, de que no sirvo por esto, sino no hay que dar eso y pues Dios de ahí mismo nos va a ayudar para que nosotros empecemos. Sí. Y mira, el siervo que aquí era Abraham se quedó, sirvió, pero dijo, pues ya serví, ahora me voy a dar un break. Voy a comer con ellos. Voy a comer con ellos. No. Sí. Él no se sienta a la mesa. Él se queda dispuesto para servir. ¿Se le apetece algo a mi señor? ¿Se le antoja algo a mi señor? Le traigo el postre, una servilleta, un tenedor,
una servidumbre, lo que sea, pero siempre está dispuesto a servir. Pero está bajo la sombra de un árbol. Un siervo legítimo siempre está sirviéndole al Señor, pero siempre bajo la sombra de un ministerio. Sí, amén. Sí, es necesario, como eso como hablábamos sin Dios también, de que nosotros no debajo del árbol, porque regresando otra vez a Elías, ¿no? Que él estaba debajo de un árbol también, de una sombra, pero ya lo que le estaba administrando esa sombra era en sí, era depresión, porque él decía, porque yo no soy mejor que mi padre, ya quítame la vida, le decía. Entonces, sobre eso me viene acá y de que nosotros también tenemos que tener cuidado sobre de qué sombra nos ponemos. Porque no podemos ir así por cualquiera, a cualquiera y desnudar nuestra alma, ¿no? Y le vamos a contar lo que nosotros tenemos a por dentro, porque nos pueden dar un mal consejo también. Sí. No nos pueden instruir por lo bueno, dijera, así como los hijos de David, ¿no? Que él, Amnón creo que era, y fue de su amigo y le dijo que lo que tenía, y el amigo viene y le dice, hazte el enfermo para que ella llegue a tu casa, y eso le trajo una gran destrucción, le quitó la vida y también. Sí, efectivamente. Tenemos que tener mucho cuidado bajo qué palo nos ponemos, bajo Sí, qué ahí sí, sombra nos a ponemos, bajo qué bajo palo qué nos árbol, arrimamos. a qué árbol nos arrimamos. Debemos de tener mucho cuidado. Hermanos, también tenemos un ejemplo, por ejemplo, Débora. Ella gobernaba y ese era su servicio hacia Dios. Gobernaba Israel, pero estaba bajo la sombra de una palmera, la cobertura de su esposo Lapidot. Entonces, para cerrar, volvamos acá. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que sirvas como Él dice, que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios de todo corazón. Que vivas como Él dice, perdón, que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que seamos como un siervo, así como Abraham. Si somos hijos de Abraham, hagamos las obras de Abraham. Sí, también que ahorita, disculpa que te interrumpí, pero ahorita estamos también bajo el sacerdocio de Melquisedec. Ujú. Y así Abraham cuando estaba en ese tiempo también estaba bajo el mismo sacerdocio. Conoció el sacerdocio de Melquisedec. Entonces ese servicio Dios nos está trayendo para este tiempo ahorita. Sí, definitivamente hay mucho de qué hablar, hermanos. Mucho. Pero vamos a orar para despedirnos y que el Señor sea bendiciendo su casa. Vamos a dejarlo acá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos diste en esta hora de poder trasladar el mensaje de tu palabra a tu iglesia, a tu congregación. En el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón te pedimos que selles esa palabra, Padre, en nuestros corazones. Séllala, Señor. Séllala porque nosotros queremos ser siervos tuyos, queremos ser buenos siervos, Señor. Queremos ser siervos fieles, Señor, que no te avergüences de nosotros. Queremos adorarte, queremos servirte solamente a ti, vivir para servirte, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestro corazón, Señor, aprenda a servirte, que nuestra alma se rinda ante ti, ante tu señorío, Padre. Se doblegue, Padre, doblegamos en el nombre de Jesús nuestra alma para servirte a ti, Señor. No nos rehusamos a servirte, sino que te pedimos, Señor, que nos enseñes a servirte para que lo hagamos de una manera correcta, Padre, como a ti te agrada, Señor. Así como visitaste la vida, la casa, Señor, de Abraham, te pedimos también que estemos preparados nosotros para que cuando nos visites también podamos servirte, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos siempre a seguir perseverando, seguir siempre hacia adelante. En el nombre de Jesús, sellamos esta palabra en nuestros corazones, que sea sellada hoy, para que a su tiempo dé su fruto abundante. Si hay alguno enfermo, si hay alguno, Señor, angustiado, Señor, en el nombre de Jesús, que reciba la administración de tu palabra por medio del Espíritu Santo
y pueda ser fortalecido. Que reciba esa torta de pan y que pueda ser fortalecido, animado su corazón y pueda seguir en la obra del ministerio. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos vernos pronto, cuando el Señor, ¿verdad? Nos permita reunirnos en el templo. Así lo haremos, con gozo también. Pero mientras estamos acá, también lo haremos aquí a través de estos medios, a través de estos medios de comunicación, los cuales son una bendición también para nosotros. Lo importante es que no paramos. La palabra no está presa, la palabra no está aprisionada en cuatro paredes. Se sigue expandiendo. Así que el Señor te bendiga, te guarde y que la paz del Señor more en nuestras casas y en tus corazones. Y nos vemos pronto. Dios te bendiga.